Hola, hoy nos metemos de lleno con una de las grandes citas deportivas, ¿eh? Una de las más famosas y también más duras del mundo, el Tour de Francia. Eso es, Tenemos aquí un material súper completo, un artículo de Wikipedia enorme, y bueno, nuestra misión es desgranar un poco la esencia de esta carrera mítica. exacto. Veremos su historia, cómo nació, que es sorprendente, sus clasificaciones, momentazos, y también, claro, sus polémicas. Claro, porque hablamos del más antiguo de los tres grandes tours ciclistas y, para muchos, el más prestigioso. Y su historia, fíjate, es un espejo, ¿Un espejo de qué? pues de más de 100 años de cambios. Cambios en el deporte, claro, pero también sociales, tecnológicos, incluso mediáticos. Es fascinante. Vale, pues vamos a empezar por el principio, porque esto es casi de novela, ¿eh? ¿Quién diría que el Tour nace de una guerra? Pero de periódicos. Pues sí, tal cual. A principios del siglo XX, en París, la cosa estaba calientita entre dos diarios deportivos. Le Velo, que era el que mandaba. ¿El número uno? Exacto. Y uno nuevo, L'Auto. Que ojo, detrás del auto había gente como el Conde de Dion o Edouard Michelin, Michelin, el de las ruedas. él mismo. Lo fundaron en parte por movidas políticas, con el caso Dreyfus, que dividió Francia, y porque sentían que Lebelo apoyaba a un fabricante rival, competencia pura y dura. Claro, pero ¿qué pasaba? Que el auto no vendía. No, no despegaba. Necesitaban un golpe de efecto, algo grande. Y en una reunión en noviembre de 1902, a un periodista joven de ciclismo, Geo Lefebvre, se le enciende la bombilla. ¿Y qué propone? Pues una idea que sonaba a locura. Una carrera ciclista por toda Francia, de 6 días, inspirada en las carreras en pista, pero a una escala brutal, nunca vista. Hombre, ya existían carreras largas para vender periódicos, ¿no? Sí, pero esto era otra cosa. Otra dimensión. El director de Lotto, Henri Desgrange, que había sido ciclista, al principio dudó bastante. No lo veía claro. No mucho. De hecho, casi cancela todo el plan. Porque la idea inicial, con etapas de noche, atrajo a poquísimos corredores. Solo 15 se apuntaron. Madre mía. ¿Y qué hizo? Pues reacciona rápido. Dijo, a ver, etapas de día, que eran más seguras y se podían controlar mejor. Ofreció una paga diaria, una asignación, a los que mantuvieran una media mínima de 20 kilómetros por hora. Anda. Eso era clave, ¿no? Para atraer a gente más humilde. Importantísimo. Era como un salario de fábrica. Y además, redujo la inscripción y puso un primer premio muy gordo, 12.000 francos. 12.000 francos de la época. Una pasta. Una auténtica fortuna. 6 veces el sueldo anual de un obrero. Y eso, claro, funcionó. Me imagino. Se apuntaron entre 60 y 80 tíos. Una mezcla curiosa, ¿eh? Profesionales, amateurs, con ganas de aventura. ¿Y arrancó? 1 de julio de 1903. Exacto. Desde Montcherron, a las afueras de París. Curioso que Lotto ni siquiera lo puso en portada ese día. ¿En serio? ¡Qué curioso! Y bueno, ¿cómo fue ese primer tour? Durísimo. Una escabechina. Muchísimos abandonos. El ganador fue Maurice Garin, que dominó bastante. Ganó la primera etapa y las dos últimas, a casi 26 kilómetros por hora de media, que para la época. Era una barbaridad. Sí. Y el último clasificado llegó casi 65 horas después. Imagínate, Pero para el periódico, para Loto, un éxito total. rotundo. La tirarra se duplicó. Objetivo cumplido. Pero ojo que la alegría dura poco, porque el Tour de 1904 te la marina. Uf, ese casi fue último tour. Un desastre. Trampas por todos lados. Ciclistas que cogían trenes, coches. No me digas. Sí, sí. Y peor aún, aficionados de un corredor que agredían a los rivales. Violencia física. Un caos. ¡Qué fuerte! ¿Y qué pasó? Pues que meses después, la organización descalificó a los 4 primeros, incluido Garín otra vez. Y Desgrange, el director, publicó un editorial en Lotto con un titular que lo decía todo. El fin. Ostras, ¿pensó en cargarse el tour? Estuvo a punto. Pero bueno, afortunadamente recapacitó. Y para 1905 tomaron medidas. ¿Cómo cuáles? Pues lo primero, correr solo de día, para evitar las trampas nocturnas, que era cuando más lío había. Y luego, entre 1906 y 1912, probaron incluso un sistema de puntos en lugar de tiempo acumulado. Ah, ¿y eso por qué? Pues para intentar mantener la emoción, ¿no? Para que si un tío cogía mucha ventaja al principio, la carrera no estuviera sentenciada, o para que los corredores no se relajaran. Al final, volvieron al tiempo acumulado, que es lo que sigue hoy. Y aquí es cuando la carrera empieza a coger esa dimensión épica, ¿no?
Cuando se mete la montaña. Exacto, 1910. Primera vez en los Pirineos. Eso lo cambió todo. Introdujo un nuevo tipo de esfuerzo, de drama, aunque Desgrange seguía siendo, bueno, un personaje. Muy purista. Quería una carrera de individuos, ¿verdad? Sin ayudas. Totalmente. Desconfiaba de la tecnología. A ver, se resistió años a permitir los cambios de marcha. ¡Años! ¿Pero cómo cambiaban entonces? Pues tenían que parar, desmontar la rueda trasera y darle la vuelta para cambiar el piñón. ¡Una locura! Y también era muy escéptico con las tácticas de equipo. Le fastidiaba que los equipos comerciales ayudaran a sus líderes. El colmo fue lo de 1929, ¿no? Con Maurice de Waley. Uf, sí. El equipo Alcyon, que era muy potente, consiguió que ganara de Wiley estando enfermo. Casi no podía ni con su alma. Y Desgrange montó en cólera. Soltó esa frase famosa. Sí. Mi carrera la ha ganado un cadáver. Estaba que trinaba. ¿Y cuál fue su reacción? Porque Desgrange era de reacciones fuertes. Radical. Al año siguiente, 1930, ¡pum! Prohibidos los equipos comerciales. Y se inventan los equipos nacionales. ¿Equipos nacionales? O sea, Francia contra Bélgica, Italia. Exacto. Y para rizar el rizo, la organización daba las bicicletas. Todas iguales, amarillas y sin marca, para que no hubiera diferencias. Quería igualdad total. Qué curioso. ¿Y duró mucho eso de los equipos nacionales? Pues sí, con idas y venidas, hasta 1961. Aunque también creó equipos regionales franceses para dar más oportunidades. Luego vino la guerra, la Segunda Guerra Mundial. El Tour se paró, claro. Sí. Y Lotto, el periódico que lo creó, cerró después de la guerra, acusado de colaborar con los nazis. Vaya. ¿Y quién retomó el Tour? Pues en 1947 volvió, pero ya organizado por un periódico nuevo, L'Équipe, que sigue siendo el gran diario deportivo francés. Y al frente estaba Jacques Godet, que había sido la mano derecha de Desgrange. Ah, continuó el legado, digamos. Sí, y pronto se le unió Félix Levitan. Formaron un tándem que dirigió el Tour durante décadas. Godet más en lo deportivo, Levitan más en la parte económica de negocio. Pero seguían con los equipos nacionales, ¿no? Sí, hasta 1961. Pero daban problemas, ¿eh? Imagínate, ciclistas que eran rivales todo el año en sus equipos comerciales. De repente tenían que colaborar en la selección. Había tensiones. Claro, normal. Y sobre todo, los patrocinadores comerciales, las marcas de bicicletas, de componentes, estaban fuera de la carrera más importante del mundo. Y la industria ciclista, a principios de los 60, estaba en crisis. Necesitaban la visibilidad del Tour. Así que hubo presión para cambiar. Muchísima. Y al final, en 1962, se dio el paso. Volvieron los equipos comerciales. Un cambio fundamental que ya dura hasta hoy. Y es en esta época, la de posguerra, cuando surgen esas figuras, esas leyendas que hacen al Tour gigante, ¿no? Exacto. Ahí es donde la carrera se convierte en un fenómeno global. Primero, el italiano Fausto Coppi, il campionissimo. Ganó Giro y Tour el mismo año, en 1949 y 1952. El primer doblete. Luego un francés, Louison Bobet. Sí, Bobet. El primero en ganar 3 Tours seguidos, del 53 al 55. Y después, Jacques Anquetil, Messier Chrono. el primer pentacampeón. 5 Tours, un ciclista elegantísimo, dominador absoluto en las contrarrelojes. ¿Y su rivalidad mítica con Raymond Pulidor? Pupu. Uf, eso dividió a Francia. Anquetil, el calculador, el ganador. Y Pulidor, el eterno segundo, el del pueblo. El que nunca ganó el Tour, pero subió 8 veces al podio en París. 8 veces. Y nunca vistió el maillot amarillo ni un solo día. Increíble. Qué historia la de Pulidor. Y después de Anquetil, llega el siguiente nivel. Llega el caníbal, Eddy Merckx. Palabras mayores. Otro pentacampeón, sí. Pero es que Merckx arrasaba con todo. No solo ganaba la general, ganaba la montaña, ganaba los puntos, ganaba etapas llanas, de montaña, contrarrelojes, todo. ¿Cuántas etapas ganó? Que tiene el récord, o lo tenía. 34 victorias de etapa. Un récord que parecía imposible de batir y que ha durado casi medio siglo, hasta 2024. El dominio de Merckx era, bueno, aplastante. Caníbal era el apodo perfecto. Y en su época, en los 70, se introducen 2 cosas que hoy son súper icónicas del Tour. Sí, en 1975. Por un lado, el maillot de lunares, el de topos rojos, para el líder de la montaña. Que antes no existía como maillot, solo la clasificación. Exacto. Y lo segundo, el final en los Campos Elíseos de París, que se convirtió en la imagen clásica de cierre del Tour hasta el año pasado prácticamente.
Tras Merckx, otro francés dominador, Bernat Hinault. El Tejón, otro con 5 tours. Un ciclista con un carácter tremendo. Duro, orgulloso, líder nato. ¿Y su Tour del 86? ¿Qué Tour? La batalla con Greg LeMond, su propio compañero de equipo. Legendario. Hinault había ganado el año anterior y, en teoría, en el 86 le tocaba ayudar a LeMond. Pero Hinault es Hinault y le atacó una y otra vez. Fue una guerra civil dentro del equipo Lavickler. ¿Qué tensión tuvo que haber ahí? Al final ganó LeMond. Sí, y se convirtió en el primer no europeo en ganar el Tour. Un hito. Y justo al año siguiente, en 1987, ganó el irlandés Steven Roche. Y menudo año el de Roche. Increíble. Ganó Giro, Tour y Campeonato del Mundo. La triple corona, algo que solo había hecho Merckx, casi nada. Mientras tanto, en la dirección, Levitan seguía moviendo hilos, ¿no? Para abrir el Tour. Sí, Félix Levitan fue clave en la internacionalización. Facilitó la llegada de corredores anglosajones como Sean Kelly o Phil Anderson, de los colombianos escaladores, incluso de ciclistas amateurs del bloque del Este. Quería un Tour más global. Pero tuvo una salida complicada. Sí, en 1987 lo despidieron. Tuvo problemas financieros con un proyecto de un Tour de América que no salió bien. Hubo un pequeño periodo de inestabilidad y luego ya tomó las riendas Jean-Marie Leblanc, y la empresa Amaury Sport Organization, ASO, se consolidó como la dueña y organizadora hasta hoy. Pero no 5 cualquiera, 5 consecutivos, de 1991 a 1995. El único que lo ha conseguido. Su estilo era diferente, ¿verdad? No era como Merckx o Hinault de atacar siempre. No, era un dominio distinto. Se basaba en una superioridad aplastante en las contrarrelojes, que en esa época eran muy largas. Sacaba minutos a sus rivales ahí. Y luego en la montaña controlaba, con una solidez, una tranquilidad impresionante. Ganó pocas etapas en línea, pero su control de la carrera era total. Un reinado incontestable que acabó en 1996. Sí, le destronó el danés Bjarne Riis. Y aquí, aquí ya empezamos a entrar en terreno pantanoso. Porque años después, Riis confesó que se dopó con EPO para ganar ese Tour. Y el ganador del 97, Jan Ullrich, también admitió dopaje más tarde. Exacto. Lo que nos lleva de cabeza a uno de los capítulos más oscuros y persistentes del Tour. Pero si te parece, antes de meternos ahí, repasamos rápido los símbolos, los maillots que distinguen a los líderes. Perfecto. Vamos con los colores del Tour. El más deseado, claro, el maillot amarillo. El maillot jaune. El símbolo por excelencia. Es para el líder de la clasificación general, el que ha empleado menos tiempo acumulado en completar las etapas. Se empezó a usar en 1919. ¿Y por qué era amarillo? Pues la teoría más extendida es que era por el color del papel en que se imprimía el periódico L'Auto, el organizador original. Llevarlo, aunque sea un solo día, es, el sueño de cualquier ciclista. ¿Y quién lo ha llevado más días? Eddy Merckx, 96 días de amarillo. Una barbaridad. Luego está el de lunares, el de mejor escalador. El maillot à pois rouge, maillot de topos rojos. Es para el líder de la clasificación de la montaña. La clasificación existe desde 1933, pero el maillot distintivo no llegó hasta 1975. ¿Y cómo funciona? Se dan puntos en las cimas de los puertos de montaña categorizados. Cuanto más duro el puerto, de cuarta categoría hasta hors categorie, fuera de categoría, más puntos. ¿Y el rey de la montaña por excelencia es? Richard Virenque. El francés lo ganó 7 veces. Récord absoluto. Un escalador puro. Vale. Amarillo para el líder, lunares para el escalador. ¿Y el verde? El maillot verde, maillot vert. Es para el líder de la clasificación por puntos. Se creó en 1953, dicen que para dar un aliciente a los sprinters, que no suelen optar a la general. ¿Y los puntos se dan solo en la meta? No, se dan puntos en las llegadas de etapa, más en las llanas, menos en montaña y cronos. Y también en unos sprints intermedios que hay durante las etapas. Premia la regularidad en los puestos altos. Y aquí el dominador claro es Peter Sagan. Sí, el eslovaco lo ha ganado 7 veces. Otro récord. Un ciclista espectacular. Nos falta uno importante, el blanco. El maillot blanco, maillot blanc. Es para el mejor corredor joven en la clasificación general. Funciona igual que la general, pero solo para ciclistas menores de 26 años, contando el año del Tour. Se instauró también en 1975. Y ha habido gente que ha ganado el blanco y el amarillo el mismo año, ¿no? Doblete. Sí, 6 corredores lo han conseguido.
Lauri Insignion en el 83, Jan Ullrich en el 97, Contador en 2007, Andy Schleck en 2010, Egan Bernal en 2019 y Tadej Pogačar en 2020 y 2021. Pogačar 2 veces. Y él tiene el récord de maillots blancos, ¿no? Sí, 4. Es el gran dominador reciente de esta clasificación. Y aparte de los maillots, hay más premios, ¿verdad? Sí, está el premio de la combatividad, que se da cada día al corredor que se considera más luchador o animador de la etapa. Al día siguiente lleva un dorsal distintivo, rojo sobre fondo blanco. Y está la clasificación por equipos. ¿Cómo va esa? Se suman los tiempos de los 3 mejores corredores de cada equipo en cada etapa. El equipo líder suele llevar los dorsales sobre fondo amarillo o a veces cascos amarillos. Y bueno, no es un premio oficial, pero siempre se habla de la Lanterne Rouge. El farolillo rojo. ¿El último clasificado? Exacto. Una figura casi entrañable, ¿no? El símbolo de la resistencia, de terminar la carrera como sea. Hablando de terminar, el recorrido cambia cada año, pero suele tener una estructura parecida, ¿no? ¿Unas 21 etapas? Sí, normalmente son 21 días de competición repartidos en 3 semanas con 2 días de descanso. Y hay una mezcla de etapas. ¿Llanas para los sprinters? Exacto. Luego, etapas de media montaña, que son muy nerviosas, ideales para fugas, a veces con finales explosivos. Y, por supuesto, las etapas reinas, las de alta montaña. Alpes y Pirineos, normalmente. Sí, son el corazón del Tour, donde se deciden muchas veces las generales. Y no hay que olvidar las contrarrelojes, individuales o a veces por equipos, que también son cruciales. Y dentro de la montaña hay subidas que son, bueno, leyenda pura. Uf, sí, puertos míticos. Alpe d'Huez, con sus 21 curvas numeradas, cada una con el nombre de un ganador de etapa allí. Y la gente que se junta, dicen que hasta 300.000 personas. ¡Qué barbaridad! Y otros. El Mont Ventoux, el gigante de Provenza, pelado, con ese paisaje lunar arriba y un viento terrible a veces, durísimo. En los Pirineos, el Col du Tourmalet, que es el puerto que más veces se ha subido en la historia del Tour. Casi nada. Y en los Alpes, el Col du Galibier, el más visitado allí. En 2011 tuvo la llegada más alta de la historia, a más de 2.600 metros. Son escenarios de gestas, y también de dramas. El clima a veces juega malas pasadas. Recuerdo etapas acortadas por nieve. Sí, en 1996 la etapa que acababa en Sestrie se acortó muchísimo por nieve. O más reciente, en 2019, una etapa se tuvo que parar de golpe por una tormenta de granizo y un deslizamiento de tierra que cortó la carretera. El caos. Y luego está el final. Durante casi 50 años, los Campos Elíseos de París. Sí, desde 1975 se convirtió en la tradición. Una llegada normalmente más ceremonial, de homenaje al ganador, aunque la clasificación por puntos aún puede decidirse ahí. Pero hubo alguna excepción memorable, ¿no? ¿Que se decidió el Tour allí mismo? La de 1989, la más increíble. Última etapa, contrarreloj individual en París. Laurent Fignon salía con 50 segundos de ventaja sobre Greg LeMond. Y LeMond le remontó y ganó el Tour por solo 8 segundos. 8 segundos. ¡Qué final! El más ajustado de la historia. Tremendo. Y bueno, en 2024, por los Juegos Olímpicos de París, el final fue en Niza, con una crono además. Algo histórico también. Y antes de que lleguen los ciclistas a todos esos sitios, horas antes, pasa la caravana publicitaria. Ah, la caravana. Otro elemento inseparable del Tour moderno. ¿Cuándo nació esto? Pues curiosamente, nació a la vez que los equipos nacionales, en 1930. Como Desgrange prohibió la publicidad en los maillots de los equipos, necesitaba otra fuente de ingresos para la organización, y se le ocurrió permitir que las marcas desfilaran delante de la carrera. ¿Y quién fue la primera? Una marca de chocolates, Menier. Y a partir de ahí creció y creció hasta convertirse en lo que es hoy, un desfile enorme de unas 2 horas con unos 250 vehículos decorados de forma espectacular. Que van lanzando regalos, ¿no? Gorras, llaveros, muestras de producto. Millones de regalos. Es una fiesta sobre ruedas que anima muchísimo la espera del público en las carreteras. Para muchas familias es casi tan importante como ver pasar a los ciclistas. Es parte del espectáculo total del Tour. Sin duda, mueve muchísimo dinero y una logística impresionante. Aunque bueno, últimamente también está en el punto de mira. ¿Por qué? Por el impacto ambiental sobre todo. La cantidad de plástico de los regalos que acaban tirados. Y también hay acusaciones de greenwashing, de lavado de imagen verde, a algunos patrocinadores, sobre todo los ligados a energías fósiles. Entiendo. ¿Y la organización qué dice?
Pues ASO dice que está trabajando en reducir la huella de la caravana, en usar materiales más sostenibles, en promover el reciclaje. Es un tema delicado porque la caravana es muy popular y una fuente de ingresos importante. Claro. Bueno, pues hemos hablado de la épica, de los símbolos, del espectáculo, pero tenemos que entrar en la parte más fea, el dopaje. Inevitable. Es la sombra que ha acompañado al Tour y al ciclismo en general casi desde sus inicios. No es algo nuevo. ¿Ya había dopaje en los primeros tours? Pues mira, ya en 1924 los hermanos Pélissier, que eran estrellas de la época, abandonaron el Tour y le contaron a un periodista, Albert Londres, todo lo que tomaban, para aguantar. Cocaína, estricnina, cloroformo. ¡Tela! Madre mía. ¿Y cuándo se empezó a tomar más en serio? El punto de inflexión trágico fue la muerte de Tom Simpson en las rampas del Mont Ventoux, en el Tour de 1967. Colapsó y murió. La autopsia reveló que había tomado anfetaminas. ¿Qué impacto debió tener eso? Enorme. A partir de ahí empezaron los primeros controles antidopaje, aunque eran bastante rudimentarios. Pero el gran terremoto, el que lo cambió todo, fue el caso Festina en 1998. El equipo Festina, sí. ¿Qué pasó exactamente? Pues poco antes de empezar el Tour, pillaron a un auxiliar del equipo Festina en la frontera con un coche cargado hasta los topes de EPO y otras sustancias dopantes. Se destapó una trama organizada de dopaje dentro del equipo. Hubo registros policiales en los hoteles, detenciones. Y el equipo fue expulsado, ¿no? Sí, y otros equipos se retiraron en solidaridad o por miedo. Los propios ciclistas hicieron una sentada protestando por el trato que recibían. Fue un escándalo mayúsculo, que casi se carga el Tour y sacudió los cimientos del ciclismo profesional. Me imagino que eso tuvo consecuencias. Muchas. La principal fue que aceleró la creación de la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, en 1999, para unificar y endurecer la lucha contra el dopaje a nivel global. Pero, lamentablemente, la lacra no desapareció. No, porque después vino la era Armstrong. Uf. Lance Armstrong. 7 tours consecutivos, de 1999 a 2005. Una historia de superación increíble. Un cáncer superado se convirtió en un icono mundial. Pero, años después, en 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, la USADA, publicó un informe demoledor basado en testimonios de excompañeros como Floyd Landis o Tyler Hamilton, que destapaba un programa de dopaje sistemático, sofisticado y organizado dentro del equipo US Postal. Y le quitaron los 7 tours. Sí, todos anulados. Fue un golpe durísimo para la credibilidad del ciclismo, quizás el mayor escándalo de la historia del deporte. Y no fue el único caso en esos años, ¿verdad? ¿Qué va? Floyd Landis, precisamente, dio positivo y perdió el Tour que había ganado en 2006. Alberto Contador perdió el de 2010 por un positivo por clenbuterol. Michael Rasmussen fue expulsado del Tour en 2007 siendo líder, por mentir sobre sus localizaciones para controles. Rico, Cole, Schumacher en 2008. La lista es larga. Parece que ahora los controles son más estrictos, ¿no? Con el pasaporte biológico y eso. Sí, sin duda. El pasaporte biológico, que monitoriza los valores sanguíneos de los ciclistas a lo largo del tiempo, ha sido un avance importante. También hay controles sorpresa fuera de competición, análisis más sofisticados, incluso controles contra el llamado dopaje mecánico, motores ocultos en las bicis. Pero sigue habiendo sospechas. La sospecha, lamentablemente, siempre está ahí. Y operaciones policiales como la Aderlass en Austria hace unos años, que destapó una red de dopaje sanguíneo que implicaba a ciclistas, demuestran que el problema sigue latente y que la lucha es constante y muy compleja. Es una pena que un deporte tan duro y espectacular esté tan manchado por esto. Totalmente. Y el dopaje no es la única controversia que rodea al Tour. También ha tenido sus dimensiones políticas y, más recientemente, acusaciones de otro tipo. ¿Cómo cuáles? Bueno, el Tour siempre ha tenido un componente geopolítico. Ya en 1906, fíjate, pasó por Alsalza y Lorena, que en ese momento eran territorio alemán. Un gesto con mucha carga simbólica. Y la Segunda Guerra Mundial lo interrumpió, claro. Sí. Y la participación de equipos alemanes no se normalizó hasta los años 60. Otro dato curioso. Córcega, siendo parte de Francia, no fue visitada por el Tour hasta la edición número 100 en 2013. Y más recientemente, lo que decías de otras acusaciones, sportwashing. Exacto. Han surgido críticas sobre todo por parte de organizaciones de derechos humanos hacia la presencia en el pelotón de equipos patrocinados por estados como Bahrein, Kazajistán o Emiratos Árabes Unidos. Argumentando que
Pues argumentan que estos países, con historiales cuestionables en materia de derechos humanos, utilizan el patrocinio de equipos ciclistas de élite para mejorar su imagen internacional, para lavar su reputación a través del deporte. Es lo que se llama sport washing. Entiendo. Y también greenwashing. Sí. Eso va más por el lado de los patrocinadores comerciales. Se critica la presencia de grandes empresas ligadas a los combustibles fósiles, como Total Energies, que patrocinan equipos o incluso la propia carrera, acusándolas de usar el Tour, un evento asociado al aire libre y la naturaleza, para dar una imagen más verde de la que realmente tienen. Son temas complejos y delicados. Mucho. Y es importante recalcar que nosotros aquí simplemente recogemos estas críticas y controversias que aparecen en las fuentes, de forma imparcial, sin posicionarnos. Son debates que están ahí, en la sociedad y en el propio mundo del ciclismo. Totalmente. Bueno, y después de todo este recorrido histórico y polémico, ¿cómo vemos el Tour hoy en día? ¿Quiénes son los protagonistas? Pues hemos salido de una época de dominio casi absoluto del equipo británico Sky, luego llamado Ineos. Con ellos ganaron Bradley Wiggins, Chris Froome 4 veces, Geraint Thomas, Egan Bernal. Casi una década dominando. Sí. Y después hemos vivido la irrupción espectacular de un fenómeno esloveno, Tadej Pogačar. Pogačar ganó en 2020 y 2021, muy joven, y en 2020 hizo algo increíble. El triplete. Ganó el Maillot amarillo, el de lunares de la montaña y el blanco de mejor joven. Una hazaña. Y en 2021 repitió amarillo y blanco. Pero luego le salió un rival durísimo. Sí, el danés Jonas Vingegaard, de otro equipo muy potente, el Jumbo-Visma, ahora Visma-Lease Bike. Vingegaard le ganó en 2022 y 2023, en duelos apasionantes en la montaña. Una rivalidad que ha marcado los últimos tours. Totalmente. Y en 2024, Pogačar volvió a lo grande, ganando de forma autoritaria y logrando además el doblete Giro Tour, algo que no se conseguía desde Marco Pantani en 1998. Un hito histórico. Y ese mismo año, 2024, otro momento histórico. Mark Cavendish superando el récord de etapas de Merckx. Sí, consiguió su victoria de etapa número 35, un momento súper emotivo esperado durante años. Cavendish a uno de los mejores sprinters de la historia, logrando ese récord legendario. Y un hito importante también reciente es el Tour femenino, ¿no? Importantísimo. En 2022 se lanzó el Tour de France Femmes Sabeth Swift, una carrera por etapas femenina, organizada por ASO, que recupera de forma oficial y con fuerza la versión femenina del Tour, después de muchos intentos fallidos y carrera de un solo día en el pasado. Y está creciendo rápido, ¿verdad? Sí, está ganando prestigio, repercusión mediática y nivel deportivo a pasos agigantados. Es fundamental para el desarrollo del ciclismo femenino. Así que el Tour sigue muy vivo, expandiéndose. Sin duda, es un gigante global. Las salidas desde el extranjero, los Grands Depart, son ya habituales y muy cotizadas. Bilbao en 2023, Florencia en 2024, en 2026 será en Barcelona. Llega a todo el mundo por televisión. A casi 200 países. Y ASO organiza otros eventos relacionados por todo el mundo. Criteriums Post-Tour en Asia. La marca Tour de Francia es potentísima. Entonces, haciendo balance de todo esto, menudo viaje. Más de un siglo de historia. Sí, hemos pasado de una ocurrencia en la redacción de un periódico casi en quiebra. A un evento deportivo planetario. Exacto. Una carrera forjada en montañas épicas con héroes inolvidables, hazañas que rozan lo sobrehumano, paisajes espectaculares. Pero también, como hemos visto, con sus villanos, sus trampas, sus tragedias, los escándalos de dopaje que no acaban de irse. Es esa mezcla, ¿no? Esa dualidad tan compleja. La globia deportiva, la resistencia increíble y a la vez las sombras persistentes, la maquinaria comercial enorme que hay detrás, las implicaciones políticas y sociales. Es mucho más que dar pedales, desde luego. Es un reflejo de nuestro tiempo con sus luces y sus sombras. Y esa nos deja quizás con una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? Con toda esta mezcla de épica deportiva y controversia, de negocio y de pasión, ¿cuál es el verdadero legado que el Tour de Francia sigue construyendo cada verano? Y sobre todo, ¿qué nos dice su enorme popularidad global, que sigue ahí pese a todo, sobre nuestra fascinación por estas grandes narrativas, por el espectáculo, por los héroes y los antihéroes en el mundo de hoy?